amor estamos hoy reunidos en este lugar. Por ese infinito amor estamos aquí, Señor amado. Porque tu gracia es tan infinita, tu gracia es tan hermosa, Señor. Y nosotros somos productos de esa gracia. Cada uno de tus hijos que estamos hoy reunidos aquí somos, Señor, el fruto de esa gracia tuya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, y queremos que nuestro corazón siempre tenga esa actitud de adorarte a ti en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Porque no hay nada más hermoso que ser llamados tus hijos, Señor, que ser adoptados como hijos tuyos. No hay nada más glorioso que eso, Señor. Ninguna otra noticia, Señor, llena nuestro corazón de tanto gozo, de tanta alegría como saber que somos tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendito eres por siempre, bendito eres Jesús. Bendito sea tu nombre por siempre, por los siglos de los siglos. El único, el incomparable, el digno, el Dios todopoderoso. Ante ti estamos, Señor, este día. Nos presentamos ante tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, te damos la honra, te damos el honor solamente a ti. El poder son tuyos, Señor, por los siglos de los siglos. Así como estamos, Señor, con esa misma actitud, queremos hoy dar lectura a tu palabra con esa misma reverencia. Porque al estar ante tu palabra, Señor, nuestro corazón debe temblar por esa gratitud profunda y por la reverencia, el respeto profundo que te tenemos a ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Así dice la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 al 21. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Señor, por eso nuestro cántico, expresado hace unos minutos, era: cuán profundo es tu amor. Y tu palabra, Señor, nos da a conocer realmente cuán profundo es tu amor. Dice tu palabra, Señor, que por amor tú preparaste todo, nuestra salvación. Por amor te entregaste, viniste a este mundo, Señor Jesús, por amor a nosotros. Dios, no podemos este día ser indiferentes ante ese profundo, ante ese infinito amor. Queremos hoy abrir nuestro corazón a tu palabra. Queremos hoy permitir que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que manifiestes tu gran misericordia hacia nuestras vidas este día. Que, Señor, hoy podamos acercarnos con esa actitud de corazón de cada hijo tuyo, de cada redimido tuyo, de cada uno de aquellos hombres y mujeres que entienden que sin ti, Señor, nuestras vidas no tienen sentido, pero que tú vienes a darnos vida, razón de vida, Señor. Gracias, bendito Padre. Te agradecemos por esta palabra. Te pedimos, Señor, que hables en nuestro corazón. Oramos para que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros este día, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Continuaremos hoy exponiendo este evangelio tan precioso, el evangelio de Cristo, en esta primera carta del apóstol Pedro. Hemos estado caminando ya desde muchas semanas atrás, estudiando versículo tras versículo, exponiendo la palabra del Señor. En primera instancia, Pedro nos hablaba acerca del evangelio, luego nos habla acerca de cómo tiene que ser nuestra vida cristiana, una vida de santidad. Una vez más retoma ahora el apóstol Pedro el enfoque del evangelio, en esta oportunidad centrándose en Cristo, la persona de Cristo. Amados, el evangelio de Cristo, al margen de traer salvación, nos ayuda también a nosotros en nuestro proceso de santificación. Es importante que entendamos esto y que caminemos conforme a esta verdad del evangelio, que cada día abramos nuestro corazón para comprender más y más el evangelio de Cristo. Cuando hablamos de evangelio, no solamente es el momento que te están predicando para que tú recibas a Cristo. El evangelio es tan vasto, es tan amplio. Nos habla acerca de la
predicación de esa buena noticia nos habla acerca de cómo nosotros fuimos alcanzados por una parte, pero cómo tenemos que vivir todos los días en ese proceso de santificación por el poder del Evangelio. Como creyentes, entonces, nosotros debemos gloriarnos en el Evangelio de Cristo. ¿Qué significa el hecho de decir tenemos que gloriarnos, sino permanentemente regocijarnos por el Evangelio que tenemos? El Evangelio de Cristo es un Evangelio precioso. Y en estos versículos el apóstol Pedro nos lleva a centrarnos en Cristo, quien fue predestinado para traernos la salvación, quien fue manifestado en su debido tiempo, vino a este mundo y quien fue glorificado. Tres aspectos importantes de la obra de Cristo. Estaremos hoy centrándonos en Cristo y la verdad que nuestra vida toda debe girar en torno a Cristo. Nosotros somos cristianos, cristocéntricos, nuestra vida es Cristo, la razón de vida es Cristo. Bueno, yo sé que muchos se preguntan ¿por qué todo el tiempo es Cristo, Cristo? Es que Él es la razón de nuestra vida. Él es la razón de ser. Y en Él están centradas las mismas escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. El mismo Jesús decía, todo habla acerca de mí. Y en verdad todo habla acerca de Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis la escritura habla acerca de Jesucristo. Hoy vamos a centrarnos en dos pasajes, en dos versículos de esta primera carta de Pedro, en el primer capítulo. Vamos a hoy exponer los versos 20 y 21. El 20 dice así, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. La Reina Valera contemporánea dice que ya había sido destinado antes de que Dios creara el mundo. Así tenemos que entender nosotros entonces ese plan maravilloso de nuestro Señor. En otras palabras, Cristo estaba predestinado antes de la fundación del mundo para ser nuestro Salvador. Por lo tanto, la venida de Cristo, la obra de Cristo no era el plan B, sino el plan A de Dios para traer la salvación a este mundo. Esto es importante para nosotros entender, porque hay muchos cristianos que piensan erróneamente que Dios creó al mundo, puso a Adán, puso a Eva en este mundo creado, y cuando estos pecaron, Dios dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, voy a inmediatamente ponerme en marcha para elaborar un plan B y mandar a mi hijo a este mundo para rescatar al mundo. No fue así. El plan de salvación de Dios no fue ideado después de la caída de Adán, sino antes de la fundación del mundo. Antes de que Adán y Eva existieran, ya estaba diseñado el plan de salvación de Dios. Entonces, ni el Evangelio es el plan B de Dios, ni la caída del hombre tampoco le cayó a Dios por sorpresa. Dios sabía que el pecado iba a entrar a este mundo. Por eso decidió enviarnos a su Hijo para que Él sea glorificado, trayendo la salvación en nuestras vidas. Yo sé que muchos burladores van a surgir y surgen en todo tiempo, surgieron y van a continuar en este tiempo, que dicen, si Dios sabía que el pecado iba a entrar al mundo, entonces ¿por qué creó al hombre? ¿Cuántos escucharon ese argumento de muchas personas? La respuesta que la palabra nos da es, ¿por qué Dios creó al hombre? Para que Cristo sea glorificado siendo el Salvador del mundo. Dios el Padre quiso que Cristo sea glorificado siendo el Salvador del mundo. Esa fue la voluntad de Dios. Recordemos que Dios es el propietario de este universo, de todo lo que hay. Él es el propietario y dicha propiedad le da los derechos a Él de hacer con su universo como le agrada a su santa voluntad. Ahora, Él no va a hacer ninguna cosa con maldad, porque en Él no hay maldad, sino lo hace todo de acuerdo a su santa voluntad. Y en esa santa voluntad el Señor había establecido que Jesús viniera a este mundo y Él sea glorificado, trayendo esa salvación a toda la humanidad. Ese era el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios, y de esta manera aconteció aún antes de la fundación del mundo. Jesús estaba ya preparado, predestinado para ser nuestro Salvador. La palabra lo dice así en Hechos capítulo 2, verso 23. Recordemos, en esta oportunidad es el apóstol Pedro predicando aquel día llamado como el día de Pentecostés. En su primer discurso habla acerca de este plan de Dios. Y él dice así en el verso 23, Hechos 2, 23, leamos. Dice la palabra, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Sino simplemente, una vez más, confirmando lo que dice la palabra. Él, Cristo, fue entregado, ¿por qué? Por el plan predeterminado de Dios. Esto significa la predestinación o predeterminado. Anticipadamente ya estaba elaborado ese plan según el previo conocimiento de Dios, que Jesús tenía que venir a este mundo, Jesús tenía que estar en esa cruz, Jesús tenía que levantarse al tercer día. Ya estaba así
predeterminado por Dios, está diciendo este día Pedro en su discurso de Pentecostés. Él fue entregado por ese plan predeterminado de Dios. Jesús sabía que había venido a este mundo para dar su vida en rescate por nuestras vidas, y Él lo anunció en repetidas oportunidades. En Lucas capítulo 9, verso 22 dice la palabra: y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales, los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba compartiendo el evangelio a las personas, a aquellas multitudes, y les decía esto específicamente: el Hijo del Hombre debe padecer mucho. Él sabía que había venido a este mundo, y el propósito por el que Jesús vino a este mundo era para entregar su vida en rescate por nuestras vidas, para traer salvación. Entonces, esto es lo que Pedro dice en esta carta. Él fue ya predeterminado, la salvación fue predeterminada. Antes de la fundación del mundo, Dios había establecido que nosotros seríamos salvos a través de Jesucristo. El Padre envió a su Hijo al mundo por amor a los pecadores. Y el Evangelio de Cristo está centrado en ese fruto de ese amor, tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo, porque es la Trinidad que está en acción, la Trinidad que está operando la salvación en nuestras vidas. El Padre nos predestinó antes de la fundación del mundo al enviar a su Hijo, y el Hijo entregó su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo nos transformó, nos regeneró. Esa es la obra del Espíritu Santo operando en nuestra salvación. Amados, como creyentes en Jesucristo, nosotros tenemos que vivir a la luz de este precioso Evangelio. Tenemos que glorificar a Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Trinidad en acción ha estado operando para traer esta salvación y operando en nuestra salvación en este tiempo. El Espíritu Santo está en este día seguramente tocando muchos corazones, hablando a muchos corazones, porque nuestra realidad sin Cristo es que, como dice Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué hace el Evangelio sino darnos vida? Yo sé que muchos o algunos en este lugar están muertos, y un muerto no responde al Evangelio. Un muerto no puede reaccionar ante ninguna circunstancia, ante ninguna situación. Así como pasa en el ámbito físico, el muerto está muerto. Ustedes pueden hacer muchas cosas tratando de reavivar al muerto, pero el muerto no va a responder. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que regenera, el Espíritu Santo es el que da vida. Así como un día Lázaro estaba muerto y Jesús simplemente proclamó la palabra y dijo: Lázaro, levántate. Esa palabra activó vida en aquel hombre que ya hedía, porque estaba 4 días muerto. De la misma manera, nosotros estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados si no hemos sido previamente transformados y regenerados por el Espíritu Santo. Muchos no pueden entender, no pueden escuchar la palabra, no pueden recibir la palabra porque están muertos. Entonces, ¿cómo opera este plan de salvación de Dios en nuestras vidas? Es el Espíritu Santo el que viene a nuestros corazones, el Espíritu Santo el que nos infunde ese aliento de vida para que nosotros podamos obtener finalmente ese precioso regalo que es la salvación de Cristo y podamos escuchar la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos regenera y nosotros sí, ahora tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra del Señor, de recibir y de creer esa palabra. Entonces, allí se hace efectiva la sangre de Cristo, lavándonos, limpiándonos de nuestros pecados, y nosotros nacemos, somos esas nuevas criaturas. Ahora sí tenemos la capacidad de escuchar la palabra del Señor, tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, tenemos la capacidad de obedecer al Señor. Pero entre tanto no ocurra esta obra del Espíritu Santo que viene a regenerar nuestras vidas, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y podemos hablarle a un muerto durante 10 años y ese muerto va a seguir muerto. Si no resucita el muerto, va a seguir muerto. Eso es exactamente lo mismo que pasa también con la predicación del Evangelio. Si una persona a la que tú le estás hablando durante 10 años el Evangelio, si está muerta espiritualmente, no va a recibir la palabra, o la palabra no va a obrar en su vida como actúa en una persona regenerada por el Espíritu Santo. Entonces, el propósito nuestro es orar como iglesia, orar por las personas no salvas, orar por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus hijos, orar por tus familiares, por tus amigos, orar por las personas que no conoces para que el Espíritu Santo haga esta obra de regeneración en los corazones de las personas, para que estas personas realmente puedan vivir, porque están muertas como Lázaro. Solamente cuando el Espíritu Santo les dé vida, ellos podrán escuchar la voz del Señor y podrán recibir el Evangelio de Cristo.
El que predestinó desde antes de la fundación del mundo que su Hijo viniera a salvarnos está en el trono y Él nos ama. Y por lo tanto nosotros como cristianos no tenemos que desfallecer. Ya les digo, sé que estamos afligidos por muchas cosas en este mundo, pero no tenemos que desfallecer. El Señor nos ama. Amados, no nos desalentemos en este tiempo. No nos vengamos para abajo ante ninguna circunstancia difícil que estamos enfrentando. Lo que tenemos que hacer es simplemente creerle al Señor, creer que Él es poderoso para salvar a una persona, creer que el Espíritu Santo es poderoso para regenerar un corazón que está muerto. Él es poderoso y puede hacer esta obra. Nosotros simplemente creamos en el Señor, confiemos en la eficacia de la palabra. No es la eficacia del pastor, no es la eficacia tuya, no es nada de nosotros, no es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo operando en los corazones de las personas y transformando sus corazones. Y no nos cansemos y vamos a tener que predicar a un muerto durante 10 años, sigamos predicándole a ese muerto. Si vamos a tener que predicar durante 20 años, sigamos predicándole a ese muerto, porque estoy seguro que en cualquier momento, igual que Lázaro se levantará en medio de ese lugar donde se encuentra, se levantará para proclamar a Dios como su Señor y Salvador, para proclamar la palabra del Señor y para vivir la realidad de esa vida espiritual que solo Dios puede darnos. Sigamos creyendo en el Señor, sigamos confiando en el Señor, amados, en la eficacia de la palabra del Señor. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cómo es posible que entremos en afán, en desesperación o pánico si Dios está en control de todas las cosas? Dios está en su trono, y si Dios está en su trono, todo está bien. Todas las cosas que suceden nos ayudan para bien si nosotros amamos a Dios. Confiemos en Él en todos los aspectos de nuestras vidas, amados. En este tiempo en particular que estamos viviendo tenemos que confiar mucho más en el Señor, confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía? Significa que Dios está en control de todo. Él está en control de todas las cosas. Por cierto, Spurgeon dice: no hay atributo más reconfortante para los hijos de Dios que el de su soberanía. Si tú realmente tienes la soberanía de Dios, vas a descansar plenamente en Dios. Pero si no crees que Dios es soberano, tú vas a estar comiéndote las uñas, jalándote los pelos cada día, perdiendo más pelos, porque tú piensas que tienes el control o que tienes que tener el control de todas las cosas. Y al no tener el control, te sientes desesperado o desesperada. ¿Cuántos están viviendo así desesperados, angustiados? Porque no estamos creyendo que Dios es soberano. Soberano sobre nuestras vidas, soberano sobre nuestra familia, soberano sobre nuestros amigos, soberano sobre los vecinos, soberano sobre todo este mundo. Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Tú no puedes desesperarte, no puedes entrar en una situación de pánico, de ansiedad, de desesperación. Tú tienes que confiar en el Señor. Tú tienes que decir: Dios, sé que tú estás en ese trono y no hay ninguna cosa que esté fuera de tu control. Sé que estoy enfrentando en este tiempo momentos difíciles, pero tú estás en el control de todas las cosas. Confío en ti, creo en ti, espero en ti, Señor. Amados, bajo las circunstancias más adversas y las pruebas más severas, los hijos de Dios creen en ese Dios soberano, creen que Dios, su Padre, está en control de todo y que Él los gobierna. ¿Cuántos son esos hijos del Señor que están descansando en este tiempo en el Señor? ¿Cuántos hijos del Señor realmente están descansando en su soberanía? Tenemos que entender esto por la palabra, amados. Dios es soberano y nosotros somos llamados a descansar en Él. ¿Cómo es que nos vamos a llamar creyentes si no confiamos en la soberanía del Señor? ¿Somos creyentes nominales? No puede ser así. Tenemos que ser creyentes de verdad. Tenemos que confiar y descansar en el Señor. Tú puedes ir a la cama esta noche y descansar en paz, porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo. Y tú tienes un Dios soberano, un Padre que es soberano, que está en control de todas las cosas. Yo sé que muchos tienen el corazón atribulado esta mañana. Tienen un corazón atribulado por todas las circunstancias que estamos enfrentando, todos a nivel general, pero algunos en particular, situaciones que están realmente trayendo mucha tribulación a su corazón. Este día mi mensaje para ti es: descansa en el Señor, porque Él sigue en el trono. Dios está en el trono, por lo tanto descansa en el Señor. No te atribules por nada, no te afanes por nada, descansa en el Señor. Porque dice la palabra una vez más, y meditamos en este verso 20 del primer capítulo: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes.
En el tiempo determinado por la soberanía de Dios, Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, nació en Belén hace 2000 años atrás. Sin embargo, es bueno recordar que Jesús existía antes de haber nacido en cuerpo humano. Jesús no nació hace 2000 años, Él es eterno. Él existía desde siempre, desde la eternidad. Y por eso Juan registra así en el primer capítulo y el verso 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el capítulo 1, versos 1 y 2 nos habla de ese Verbo que se hizo carne. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. En el principio, esta palabra significa desde la eternidad. Ya existía el Verbo y estaba con Dios, y Él era Dios. Sin embargo, Él decidió venir a este mundo, hacerse un hombre como nosotros. Cristo nació de la mujer que Él mismo había creado. Qué impresionante, ¿verdad? Yo sé que para muchos tal vez esta situación sea algo como que los descoloque en su fe, pero eso es lo que dice la palabra. Él es desde el principio, Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Colosenses nos dice que por Él fueron creadas y para Él fueron creadas todas las cosas, incluidos todos, incluida María, la que le dio a luz. Esto es maravilloso. Cristo nació de la mujer que Él mismo había creado. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo y se hizo hombre. Nosotros por eso no seguimos a Jesús porque era un buen hombre. Nosotros seguimos a Jesús ¿por qué? Porque Él es Dios. Amén. Oh, sí, fue un buen profeta, un buen hombre, un buen maestro. No seguimos a Jesús por ninguno de esos rasgos, sino lo seguimos porque Él es Dios. Él es el Verbo que desde el principio existía, desde la eternidad existía. Amados, es el tiempo realmente desde la primera venida de Cristo Jesús, el que el apóstol Pedro nos está diciendo, nos está tratando de dar a conocer de lo que implica esta expresión los últimos días. Ustedes se preguntan tal vez cuáles son los últimos días, cuáles son los días postreros desde la perspectiva bíblica. Mucho escuchamos a predicadores decir: estamos viviendo los últimos tiempos, prepárense, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos desde la perspectiva de la palabra de Dios? Es el tiempo desde la primera venida de Cristo al mundo, desde el nacimiento de Cristo hasta su segunda venida. Todo ese periodo de tiempo es considerado como el último tiempo. ¿Verdad? Que se habla mucho de que estamos viviendo en los últimos tiempos. En cierto sentido es verdad. En este 2020 nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, pero la verdad completa, amados, la verdad que es aquella verdad bíblica presentada de esta manera, la verdad completa es que todo este tiempo, desde el nacimiento de Cristo hasta su retorno, bíblicamente es conocido como el último tiempo. Pedro estaba viviendo, ¿qué tiempo? El último tiempo, hace 2000 años atrás. ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros? El último tiempo, el último del último, por decirlo así. El día de Pentecostés, cuando la gente se preguntaba y les preguntaba a los discípulos, decían: hermanos, ¿ahora qué haremos? De pronto los escuchaban hablar en otras lenguas o en otros idiomas, y Pedro hace una mención al profeta Joel en Hechos capítulo 2, versos 16 y 17. El apóstol Pedro dice: sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Le está diciendo: hermanos, bueno, no porque eran creyentes, sino porque eran de la misma nación. Le está diciendo: recuerden que el profeta Joel nos dijo que en los últimos días Él derramaría de su espíritu. Y lo que están viendo este día, ese derramamiento del Espíritu que vino sobre los discípulos del Señor, le está diciendo Pedro, es el cumplimiento de lo que dijo Joel en los últimos días. Nosotros hemos llegado a los últimos días. Entonces los últimos días se marca desde ese inicio que tiene que ver el nacimiento de Cristo hasta la segunda venida. Desde la primera hasta la segunda venida de Cristo es conocido bíblicamente como el último tiempo.
Pedro reconoció que estos postreros días profetizados por Joel ya habían llegado. En esos postreros días, bueno, nosotros estamos viendo la extensión de los mismos, porque van hasta la segunda venida de Cristo. Y a propósito de la segunda venida de Cristo, ¿cuándo será su segunda venida? ¿Cuándo creen que será la segunda venida de Cristo? ¿Creen que estamos ya cerca de la segunda venida de Cristo? Bueno, vayamos a Marcos capítulo 13, versos 32. Dice así la palabra: pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Quién sabe cuándo va a ser el último tiempo? O el día de la venida de Cristo, más bien. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero ¿cuándo es el día específico? El día y la hora, ¿cuándo? Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Nadie lo sabe. Solo es de potestad de Dios saber cuándo va a ser la venida de Cristo. Y en Hechos capítulo 1, los discípulos tenían también estas inquietudes, querían saber los tiempos, conocer exactamente el día. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Dios ha dicho cuándo va a ser y Él solamente sabe. Amados, hay cosas que están claramente reveladas en la palabra, pero otras no nos han sido totalmente reveladas. Las cosas reveladas son para nosotros, son para nuestra edificación. Las que no han sido totalmente reveladas les pertenecen a Dios. Dios en su sola soberana y su propia autoridad dice: Él simplemente se ha guardado algunas cosas, no nos ha dado toda la revelación, porque esto es según su sabiduría eterna. Dios ha decidido no revelarnos todo. Nosotros tenemos que creer la palabra que nos ha sido revelada y caminar de acuerdo a esa palabra, y no especular por la palabra que no nos ha sido todavía revelada. Por lo tanto, si un pastor sube al púlpito y te dice que recibió la revelación de Dios, que el mundo se acabará el 2025, ¿qué tienes que hacer? ¿Creerle a ese predicador? Desde la perspectiva bíblica, si te dice: el Señor me ha dicho, anoche estaba en una cita especial con el Señor y Él me dijo que el mundo se va a acabar o el Señor viene el 2025. Desde la perspectiva bíblica, si tú eres un creyente parado en la verdad de la palabra, parado en la verdad del Evangelio de Cristo, tú dirás: este predicador seguramente comió mucha pizza. No es la revelación de Dios. La Biblia es clara. Dios no quiso dar a conocer este dato a nadie. Por lo tanto, no prestes oído a la gente que supuestamente tiene una revelación privada. Nadie tiene una revelación privada. Esto contradice a la Biblia. No sigamos, sobre todas las cosas en este tiempo difícil que vamos enfrentando a nivel mundial. Se levantan muchos falsos profetas que te van diciendo: Dios me ha revelado, Dios me ha dicho, esta revelación es muy privada, nadie lo tiene, solamente yo. Esa persona que piensa o cree tener una revelación privada está contradiciendo lo que la Biblia dice, porque Dios ya ha dicho que Él no va a revelar a nadie. Por cierto, John MacArthur dice: el tiempo del regreso de Cristo no será revelado por adelantado a ningún ser humano, ni a ti, a ninguno, a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho así en su palabra. Entonces, amados, qué importante es para nosotros estar parados en la verdad de la palabra del Señor, porque fácilmente nos dejamos engañar. Hay mucha gente engañadora que está levantándose en este tiempo, mucha gente especuladora que dice tantas barbaridades o medias verdades. Pero nosotros tenemos que ser gente que busca la palabra del Señor. En tiempos pasados los testigos de Jehová, los adventistas, pusieron fecha al retorno de Jesucristo. Pero claro, ellos eran simplemente unos falsos profetas. No ha acontecido nada de lo que dijeron, nada de lo que predijeron. La Biblia solo nos habla de las señales antes de su retorno, pero no nos habla acerca del día ni la hora, porque esa es sola potestad del pacto. Amén. A nivel general existen tres posturas a propósito del retorno de Jesucristo y del reino milenial. Tenemos estas tres posturas conocidas como el amilenialista, el premilenialista y el postmilenialista. Son las tres posturas que existen a nivel general. Los amilenialistas creen que no habrá un reino literal de Cristo de 1000 años. El prefijo a significa no, por lo tanto la palabra amilenialismo significa que no hay milenio. El premilenialismo es la creencia de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reino milenario y que el reino milenario es un reino literal de 1000 años.
Y finalmente tenemos la última postura, que es el postmilenialismo. Esta es la creencia de que Cristo volverá después de que los cristianos, y no Cristo mismo, hayan establecido el reino en esta tierra. Bueno, este es un tema que tiene que ver con el Apocalipsis y son diferentes posturas teológicas que existen. Si ustedes me preguntan, ¿y pastor, qué creemos nosotros como cristianos? Nosotros creemos en el premilenialismo. Creemos que Cristo retornará antes del establecimiento de su reino milenar sobre esta tierra, según lo dice la palabra. Pero aún dentro del premilenialismo también existen muchas posiciones, muchas posturas teológicas. 3 que son, digamos, las más reconocidas: los pretribulacionistas, los pre-ira y los post-tribulacionistas. Bueno, agárrense bien de sus sillas, pues una breve exposición de lo que es el Apocalipsis, porque Pedro nos habla de los últimos tiempos. Los pretribulacionistas dicen que la iglesia de Cristo será sacada del mundo antes de que la tribulación empiece. Es una postura generalizada en el ámbito cristiano. Los que más creen, los que más se alinean con esta línea doctrinal. Pero los pre-ira dicen que la iglesia estará en la tribulación del anticristo. Sin embargo, será quitada antes de que Dios derrame las copas de la ira, que dice Apocalipsis. Dios derramará sus copas de la ira sobre este mundo, y antes de que esas copas de la ira sean derramadas, la iglesia será quitada. Finalmente, los post-tribulacionistas dicen que la iglesia estará todo el periodo de los 7 años de la gran tribulación sobre la tierra. A este punto otra vez tienen más preguntas. ¿Y qué creemos nosotros? Bueno, aquí, amados, lo que nosotros creemos es que tenemos que tener una actitud correcta ante la venida de Cristo. Eso significa que debemos estar preparados, ser la iglesia que Dios quiere que seamos, esa iglesia vestida con vestiduras blancas y resplandecientes, estar preparados para la venida de Cristo como si fuera hoy, pero tener la actitud de trabajar por la proclamación del Evangelio como si Él tardara 100 años. Tenemos que tener esa actitud, amados, tenemos que estar conscientes de esto, preparación, porque el propósito de la escatología o el estudio de los últimos tiempos es simplemente el hecho de que nosotros estemos preparados para la venida de Cristo, que tengamos un corazón dispuesto para la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. No sé si en este momento la iglesia está preparada. Vayamos a nivel personal. No sé si yo estoy preparado. No sé si tú estás preparado para la segunda venida de Cristo. Pero el propósito de hablar de los últimos tiempos en este contexto escatológico es realmente ser conscientes de que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Tal vez podemos pensar como muchos, la verdad que falta mucho para la venida del Señor. En ese sentido, mi reflexión con la gente es esta: sí, tal vez el Señor se tarde algunos años más. Sin embargo, tú estás preparado para ir a la presencia del Señor, para ir al encuentro con el Señor. ¿Tú crees que si mueres esta noche irás al encuentro con Dios? Una cosa es pensar que cuánto falta para la venida del Señor, pero otra es si tú estás preparado. Los jóvenes dirán: no, yo soy muy joven, tengo mucho tiempo para pensar en esto. Pero la situación mundial que estamos viviendo ya nos ha dado a conocer que los tiempos se acortan para cualquiera, sin importar la edad, sin importar el poder económico, el poder social, político ni religioso que las personas tengan. Cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos morir. Estamos preparados para ir al encuentro con Cristo. Tú personalmente estás preparado, preparada para ir al encuentro con Cristo si mueres esta noche. De eso se trata, hablar de lo que Pedro nos está diciendo. Cristo fue predestinado antes de la fundación del mundo y manifestado en carne en su primera venida. Aquí dice, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Por qué se manifestó? Diga, por amor a nosotros. Mejor si dice, por amor a mí. Él se manifestó en estos últimos tiempos por amor a nosotros. La palabra en Jeremías capítulo 31 verso 3 dice: desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Es un mensaje que también nosotros podemos traer a nuestros tiempos, es un principio que podemos extraer porque el Señor nos ha amado con amor eterno,
con amor eterno. Ese amor es particular, ese amor es único. Él nos ha sacado de ese lugar donde nos encontrábamos, un lugar de muerte espiritual. El Espíritu Santo vino y regeneró nuestro ser, nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación? Sino simplemente su amor eterno. Amados, este amor de Dios no es un amor abstracto, no es un amor filosófico. Este amor es un amor concreto y va dirigido a personas concretas, con nombre y apellido, que somos nosotros, el pueblo de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo. El Señor vino y nos amó, vino a rescatar a su pueblo. Por amor a sus redimidos, Cristo fue predestinado antes de la fundación de este mundo. Fue manifestado en su primera venida y volverá, Él retornará en su segunda venida. ¿Y cuál fue la motivación de todo esto? De la predestinación, de la manifestación y del pronto retorno de Cristo. ¿Cuál es la motivación sino el amor? Por amor. ¿Por qué Cristo viene pronto? Por amor, porque nos ama. Y como nos ama, quiere que estemos en su presencia, quiere llevarnos. Él viene a recoger a su iglesia, a su novia, que la ama. Por eso Él fue predestinado antes de la fundación del mundo. Por eso Él vino y se entregó a sí mismo por nosotros. Y por eso Él volverá. Todo esto tiene que ver con el amor de Dios. ¿De qué serviría que tengamos un gran conocimiento de todas las doctrinas escatológicas si nuestra motivación no sería el amor a Dios? ¿De qué serviría todo nuestro conocimiento en el ámbito teológico si nuestra motivación no es el amor a Dios? ¿De qué serviría, amados, conocer mucho de la palabra si no tenemos amor por la gente perdida? ¿De qué serviría? Sin amor, dice Pablo, nada suena, nada. Nuestra motivación tiene que ser permanentemente el amor. Cristo fue predestinado, predeterminado antes de la fundación del mundo, manifestado en carne en su primera venida, y ahora estamos esperando esa segunda venida, su glorificación, y todo tiene que ver por el amor. El amor infinito que nos tiene a cada uno de nosotros. Hablemos de este último punto, que es la glorificación de Cristo. Vayamos al verso 21, dice: por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Una vez más aquí Pedro nos lleva a enfocarnos en Cristo. El mérito es de Cristo. En todo, en toda nuestra salvación, el mérito es de Cristo. Dice: por medio de Él son creyentes en Dios. Oh, yo soy creyente porque siempre tenía un buen corazón, era una buena persona. ¿Es por eso que eres creyente? ¿Qué dice la Biblia? Dice: por medio de Él son creyentes en Dios. Por medio de Cristo, no por nosotros. No porque éramos buenas personas, no, sino es por el mérito de Cristo. Y Cristo es el mediador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Fuera de Cristo no hay otra salvación, otro medio de salvación. Lo dice claramente 1 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro medio, amados. Cristo es el único mediador, y fuera de Él no hay paz posible que el hombre pueda tener y establecer con Dios. Fuera de Cristo, solamente lo que le espera al hombre es una terrible expectación de la ira de Dios, del fuego eterno, del sufrimiento eterno. Fuera de Cristo no hay salvación. Es por medio de Él, que dice la palabra, que nosotros podemos alcanzar la salvación. Por medio de Él alcanzamos el favor de Dios. Por medio de Él, amados, nosotros somos recibidos por el Padre, siendo hallados justos o justificados por el mérito de Cristo. Es por medio de Él. Por eso nosotros creemos en la suficiencia de la obra de Cristo. No hay nada más que añadir a esta obra salvadora. Si tú estás tratando de acercarte a Dios por otro medio que no sea Cristo, estás perdido y estarás eternamente perdido. Nunca podrás llegar a Dios, porque no hay otro camino para llegar a Dios, el Padre. Sé que Dios ha levantado hombres piadosos, mujeres piadosas. María era una de esas mujeres piadosas. Pedro era un apóstol reconocido. Pablo era otro apóstol reconocido, pero no es a través de María, no es a través de Pedro, ni a través de Pablo, no es a través de ningún hombre, sino solamente es a través de Cristo. Ahora, tú te preguntas: ¿por qué solo Cristo? ¿Por qué solo Cristo? Porque solamente es el único que murió por nuestros pecados, el único que resucitó, el único que vive eternamente y para siempre. Es Cristo Jesús. Es el único, hermano.
Dice la palabra en Romanos capítulo 1, verso 4, pero conforme el Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección de los muertos. Es el único que se levantó de entre los muertos y que ahora vive eternamente y para siempre. El único, amados. Nadie más. Hombres y mujeres piadosos sí existieron, pero nadie derramó su sangre por nosotros como lo hizo Cristo Jesús. Por eso es nuestro Salvador y es el único Salvador. Si tú estás en Cristo, el Padre te mira. ¿Y cómo te mira el Padre? Te mira perfecto, te mira limpio, te mira amado, te mira justificado, porque Él te está viendo en Cristo. Cada vez que el Padre me mira, no me mira a mí, no me mira a esa persona que es Marco, sino mira a Cristo viviendo en Marco. Porque si me mirara directamente a mí, yo sería fulminado. Y tú también. Pero si eres creyente, Él nos mira en Cristo. Y por eso nos mira amados, nos mira perfectos. Yo no soy perfecto, pero la obra de Cristo fue perfecta. Él es la razón de nuestra vida, amados. Cristo es la razón de nuestra vida. Él nos amó de esta manera. Fuera de Él no hay esperanza, fuera de Él no hay salvación, fuera de Él solamente hay desolación eterna. Fuera de Él estaremos perdidos eternamente y para siempre. Fuera de Él simplemente habrá lo que dice Jesús: lloro y crujir de dientes por la eternidad, por los siglos de los siglos. Un sufrimiento que no se acaba. Yo sé, la gente ahora tiene cierta esperanza, dice, sí, que estoy sufriendo, pero ya un día moriré. A mis 80 o 90 años el sufrimiento se acabará. Pero este sufrimiento del que habla la Biblia es un sufrimiento eterno. No se acaba a los 80, ni a los 100, ni a los 1000 años, sino es un sufrimiento eterno. Por eso nosotros tenemos que abrazar a Cristo, por eso tenemos que venir delante de Cristo Jesús con un corazón rendido, con un corazón humillado. El Padre lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Ese fue el propósito, amados. Jesús fue resucitado y recibió gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza no estén en ninguna religión. Hay muchas religiones en este mundo, pero nuestra esperanza no tiene que estar en ninguna religión, en ninguna iglesia. Hay muchas iglesias en este mundo, pero nuestra esperanza no tiene que estar en ninguna iglesia. Nuestra fe no tiene que estar puesta en ninguna iglesia, sino solamente en Dios, solamente en Cristo. Solamente en Él, amados. Quiero leer finalmente Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10. Así dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Él es el Señor, para la gloria del Padre. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el único camino, la única puerta, el único puente que nos acerca al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos confiar nosotros. No hay otro nombre en quien podamos descansar, solamente en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y Pedro este día, en estos versículos 20 y 21 de este primer capítulo, está llevando a nuestro corazón a centrarnos en Cristo, a la obra de Cristo, a cómo Él fue predestinado antes de la fundación de este mundo, a cómo Él vino y se entregó por amor a nosotros. No existe una obra de amor tan grande que alguien diera su vida por aquellos que son sus propios enemigos, y eso lo hizo Cristo por nosotros. Y nos ama tanto que Él volverá pronto. Él vuelve pronto. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos desea. Desea que estemos con Él, que disfrutemos de la vida que Él fue a preparar para nosotros. Él nos desea, Él nos anhela. El Padre nos ha predestinado. El Hijo vino a este mundo. El Espíritu Santo nos ha regenerado. ¿No les parece que Dios es maravilloso? Y la obra de Dios es maravillosa. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a orar este día con esa acción de gracias al Señor por esta obra tan preciosa que Él está obrando en nosotros. Dile: Padre, aquí estoy delante de ti.
Solamente quiero reconocer tu grandeza, quiero reconocer tu poderío. Quiero agradecerte por ese profundo e infinito amor con el que me amaste, Señor. Tú me amaste desde antes de la fundación de este mundo. Dios, es algo realmente que excede la capacidad de mi mente, excede a mis pensamientos, porque es sabiduría eterna, sabiduría tuya, divina. Yo me quedo muy corto para entender y comprender.